Bueno, como decíamos al principio, nuestro pastor está de viaje, está en México lindo y bueno, que allí el Señor lo dirija y lo bendiga y que la exposición de su palabra sea de bendición. Seguro que no queremos seguir. Mira que Beni está dispuesto a alabar al Señor y toda la mañana. Bueno, pues, gracias. ¿Seguro que no? Vosotros lo habéis querido, ¿eh? Hipócritas. Sí, hipócritas. Porque aparentáis por fuera, pero por dentro, ¿cómo estáis por dentro? Llena de injusticia y de maldad. Hipócritas, porque mandáis a otros que hagan cosas que después vosotros no hacéis. Hipócritas, porque hacéis cosas para que los demás os vean. No practicáis lo que creéis. Vuestros labios honran al Señor, pero vuestro corazón está muy lejos de Él. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Muchos se han marchado ya. ¿Queréis vosotros iros también? Estas palabras duras dichas por Jesús no solo fueron dirigidas a los líderes religiosos, algunas de ellas fueron dirigidas a sus discípulos. Cristo encontró un rechazo en la gente, no solo en los líderes religiosos, sino también en el mismo pueblo. A pesar de las declaraciones de Juan el Bautista, de las señales, del testimonio que se dio de él, no creyeron en él como el Cristo, el Hijo de Dios. Los líderes religiosos, no querían dejar su estatus social para seguir a un treintañero que se decía de ser el Hijo de Dios, el Mesías. Aunque conocían las Escrituras y sabían que el Mesías vendría a salvar al pueblo y restaurar el reino de Dios, no estaban dispuestos a confrontar a las autoridades romanas con una sedición. Cualquier indicio de rebelión sería aplastado, aniquilado por los romanos y destruiría la nación de Israel. Y ellos perderían todos los privilegios y autoridad que tenía en ese momento. Por eso en Juan 11, 49 y 50 dice Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca. Podía morir un hombre por salvar al pueblo, por salvarse ellos, porque estaban pensando en ellos. Otros, el pueblo judío, la visión que tenían del ungido, del Mesías, era de un líder religioso político que liberaría al pueblo de la opresión romana bajo la dirección de Dios. Ese es el concepto que tenía del Mesías. Alguien con poder, con autoridad. Y devolviera a Israel la gloria y el poder que tenía en tiempos pasados. Por eso Juan 1, 45, 46 nos dice que ellos esa visión tenían de lo que era el Mesías, de lo que sería el Cristo, de alguien con poder, con autoridad, con fama, con una posición elevada, que realmente fuese candidato bueno para poder liberar al pueblo y ser el ungido del Señor. Por eso en Juan 1, 45, 46, cuando Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, el Mesías, ¿no? A Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y entonces él se extrañó y dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, Nazaret estaba en la región de Galilea, al norte, Galilea de los gentiles, una región despreciada por la mayoría de los judíos en Judea, ¿no? Y aparte de eso, de Nazaret, una ciudad pequeñita allí, sin importancia, dentro de aquella región. Por eso le dijo: de allí puede salir algo bueno. ¿Cómo va a salir de allí el Mesías, el Cristo?
Felipe le dijo, ven y ved. Los seguidores de Jesús, muchos de ellos esperaban mejorar su vida. Le seguían según sus intereses. Unos querían un lugar de autoridad en su reino, como sabemos que le pidió Juan y Santiago. Otros le buscaban por tener una provisión de alimento. Por eso en Juan 6:26 respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero cuando Jesús le dijo a sus discípulos, muchos se han ido, ¿queréis iros vosotros también? El apóstol Pedro le contestó en Juan 6:68. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, la pregunta es, ¿por qué tú estás siguiendo a Cristo? ¿Por qué ustedes, hermanos, están siguiendo a Cristo? ¿Por vuestro interés o porque realmente es nuestro Señor? Hermano, el Evangelio es sencillo de entender. Es simple. Le podemos dar muchas vueltas. Pero se pueden resumir en 4 pasos que expresan la obra salvadora del Dios Trino. El primero es ver la condición del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, está condenado y no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. El segundo es la obra redentora, expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección. La tercera es la obra del Espíritu Santo, que con poder lo levantó de los muertos y a nosotros nos ha llenado, nos ha regenerado, nos ha hecho una nueva criatura. Y el cuarto paso es nuestra glorificación. Esa herencia que el Dios Padre tiene para los hijos, para sus hijos. Es fácil de entender, porque nuestro Dios es el que nos coge y nos salva en Cristo por medio del poder del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. ¿Veis cómo está la obra del Dios Trino ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que el Evangelio es sencillo de entender, es fácil de entender. Lo verdaderamente difícil es seguir a Cristo, perseverar, estar firme hasta el final, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Hoy, hermanos, con la ayuda del Señor y con vuestra paciencia, vamos a compartir sobre el coste de seguir a Cristo. Y lo vamos a hacer sobre 3 puntos que son los siguientes. El primero, negarse a sí mismo. El segundo, los vínculos afectivos. Y el tercero, la persecución. Empezamos con el primer punto. Negarse a sí mismo. La Escritura nos dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién ha oído ese versículo? Todos, ¿no? Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Como dice la palabra, si alguno, es decir, esto es un llamado para todos, es un anuncio para todos, no solo para los líderes que tienen una responsabilidad en el cuerpo, sino para todos. Si alguno, el que esté interesado, el que quiera, el que lo tenga en su corazón, no es algo obligatorio, es algo abierto. Todos tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día para poder seguir a nuestro Señor y Salvador. ¿Pero qué quiere decir negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día? Negarse a sí mismo, cuando Jesús nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, quiere decir que debemos dejar nuestros intereses, nuestros deseos carnales, lo que nos interesa para nuestro bienestar y gloria. No pensar en nosotros mismos. Pensando en nosotros y no dándole la gloria a Él. No poniendo nuestra confianza y esperanza en Él, sino en nosotros mismos. Porque con ello lo que estamos haciendo, estamos aumentando nuestro orgullo y nuestro egocentrismo. Tenemos que negar nuestra vanidad. Porque si no,
Como seguidores de Cristo, tan solo miramos nuestro bienestar, lo que nos interesa, nuestra comodidad. Y usamos al Señor para que nos vaya bien, para que nos cuide y no tengamos problemas en nuestra vida, en este mundo. Y con eso, ¿qué gloria le estamos dando al Señor? Tenemos un Dios a nuestro servicio, un Dios que es nuestro siervo en vez de nuestro Señor, un Dios a medida. Y realmente lo que tenemos es un ídolo. Pensamos que adoramos al Señor, que lo tenemos como Señor, pero tenemos un ídolo. Las personas que tienen ídolos, ¿qué hacen? Van a ellos a pedirle lo que necesitan. Van a Él para que les dé, les guarde, los cuide, los proteja y los bendiga para que ellos estén bien. ¿No estábamos haciendo lo mismo? Hermanos, no se trata de nosotros. Yo muchas veces lo he dicho. Se trata de su gloria. Todo lo que ha sido creado declara su gloria. Y nosotros estamos aquí para declarar su gloria, para ser testimonio de su gloria, no para que Él nos sirva y todo nos vaya bien. Tomar nuestra cruz cada día. La cruz es un objeto de muerte, de sacrificio. La cruz para el creyente simboliza el amor de Dios. Cuando miramos la cruz, podemos ver que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Se entregó en sacrificio a nosotros para pagar nuestra deuda y restaurar nuestra relación con Dios. Esa es la obra de Cristo. Él se entregó, Él dejó su gloria y se hizo semejante a nosotros para pagar nuestra deuda, para tomar nuestro lugar y sobre todo para restaurar la relación rota que teníamos con Dios. Y ahora somos hijos de Dios, como hemos dicho antes. Y este es nuestro objetivo, tener una relación con Dios cada día más fructífera. Esto es una obra de responsabilidad y sacrificio diaria, porque nos vamos a encontrar con mucha oposición, andando en sus caminos y en obediencia por amor a su nombre. Es por amor a su nombre, no por nuestra conveniencia. En este caminar vamos a tener muchas luchas. Y es un esfuerzo diario, un sacrificio diario. Por eso dice que tenemos que tomar nuestra cruz. Cuando hay algo pesado, cuando hay algo que nos agobia, dice, ¿qué cruz me ha caído? ¿Qué peso me ha caído? Y no es fácil. Por eso tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Si nosotros como creyentes queremos salvar nuestra alma con las cosas de este mundo, poniendo nuestra confianza en ellas, perderemos nuestra alma por la que Cristo murió. Porque todo el que quiere salvar su vida en sus propias fuerzas con las cosas de este mundo, perderá su alma. Y todo el que pierda su vida por causa de Cristo, salvará su alma. Como nos dice la palabra en los versículos anteriores que hemos leído. Hermano, nuestra lucha es grande. Y el ser humano tiene tres enemigos, que es Satanás, la carne y el mundo. Y estos enemigos nos apartan de Dios y de la obediencia a su palabra. La palabra del sembrador, la parábola del sembrador nos da una visión clara de esta realidad que nos afecta a este lado de la eternidad. Referente a Satanás, en la parábola del sembrador nos habla de la semilla que cayó en el camino. Este es semejante a aquel que recibe la palabra, pero como no la entiende, no perdura en ella, no medita en ella, no se alimenta de ella, entonces viene el malo y arrebata lo que había sembrado en su corazón, como lo dice Mateo 13, 19. Y esta es la obra de Satanás. Satanás está en contra de los hijos de Dios. Su obra es engañar, acusar, con el fin de matar y destruir. Por ello el apóstol Pedro nos advierte en primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que va en contra nuestra. Y este es el diablo. A veces pensamos que el enemigo es alguien visible, pero él nos acusa, nos condena, nos engaña y el fin es destruirnos. Referente a la carne, también la parábola del sembrador habla de la semilla que cayó entre espinos. Nos dice que este era semejante a aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. Este es el que ama más la riqueza, el bienestar, los afanes de este mundo, lo que este mundo le ofrece. Y no quiere ni desea dejarlo. Y abandona los caminos del Señor, abandona su palabra por amor a sí mismo. Quiere satisfacer sus deseos carnales y eso no da fruto, no permanece. En la Escritura hay unos que querían seguir a Jesús, los que querían seguir a Jesús. En Lucas 9, 57, 58 dice uno de ellos. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En el pasaje paralelo, en Mateo 8, 19, dice que este era un escriba. Y se entiende muy bien por qué el Señor enseña eso. Da en el punto clave, el punto débil de. Al ser un escriba, los fariseos, los saduceos, eran gente importante, de un nivel alto social, ¿no? Es decir, que podían, tenían, ¿no? Entonces, claro, cuando el Señor le dice: yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte de lo que a ti te satisface, ¿qué hizo? Como dice, los que querían seguir a Jesús. Se fue. ¿Recordáis la parábola del joven rico? Una persona intachable, moralmente. Dice, guarda los mandamientos. Dice, lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor le abre los ojos y le da en su debilidad. Dice, pues si quieres seguir al Señor y si quieres ser grande, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor le había mostrado, aunque no lo veamos ahí, pero nos da a entender que el primer mandamiento no lo había guardado, porque había obtenido las riquezas más grandes que Dios. Si quieres seguir al Señor y ser grande en su reino, si quieres estar con Dios, vende todo lo que tienes. Pero era mayor la riqueza, el ídolo que tenía, que el Señor. Y era una persona moralmente, como quien dice, intachable. Pero las riquezas es un estorbo, es una atadura. Referente al mundo, vemos también como en la parábola del sembrador hay una semilla que cayó entre pedregales. Y nos dice que este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría. Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se pierde. Mateo 13, 20, 21. Ese es aquel que por causa de las circunstancias que afectan su vida, su bienestar, y queriendo más la vida sin problemas, sin dificultades, se aparta de la palabra, rechazándola por amor a sí mismo. Porque no lo hace por Dios, lo hace por Él, por amor a sí mismo. Para no perder lo que tiene por causa de la persecución, de la aflicción de este mundo. Negando la fe. Y eso le lleva a la destrucción de su vida y a la condenación de su alma. Siguiendo con los que querían seguir a Jesús, en Lucas 9, 61, 62, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto de mi reino. Muchas veces ocurre que cuando andamos en los caminos del Señor, anhelamos y quieren lo que antes tenía. Lo echan de menos lo que antes tenía. Las cosas de la vida pasada,
los deseos, las atracciones y se apartan del Evangelio. ¿Os acordáis de la mujer de Lot? Lo que le pasó. Sabiendo cómo era esa ciudad, Sodoma, y lo que le habían dicho que iban a destruir, cuando dijeron, marcharos de aquí, no miréis ni hacia atrás. ¿Ella qué hizo? Se volvió y miró hacia atrás, anhelando, dando a entender que anhelaba lo que tenía. ¿Y qué es lo que tenía? Depravación, corrupción. Pero este mundo nos atrae. Este mundo nos atrae por causa de nuestra naturaleza caída. Ese es el problema, la naturaleza caída que tenemos. Por eso dice el Señor que tenemos que matar a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, para ser renovados. Hermanos, ¿cuántos supuestos hermanos se han ido al mundo en pos de sus deleites y no están en la iglesia? ¿Cuántos de nuestros hijos han crecido en la escuelita y ahora están en el mundo? Oremos, hermanos, por nuestros niños, por los jóvenes que tanta influencia tienen de este mundo. Oremos por ellos, para que permanezca, para que estén firmes y que el Señor los guarde dentro del vínculo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Amén? Amén. Pasamos al segundo punto, vínculo afectivo. Con vínculo afectivo me refiero a familia, amigos, conocidos. Estos pueden ser de tropiezo en nuestra relación con el Señor, ya que podemos poner nuestra motivación, confianza y esperanza en ellos. Más que en el Señor, que en nuestro Señor y Salvador. Referente a la familia, el vínculo más afectivo que tenemos es la familia, sobre todo con nuestros padres e hijos. La Escritura nos dice en Mateo 10:37, el que ama a madre o padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Palabras fuertes del Señor, ¿eh? Son duras, ¿quién la entenderá? Estas palabras dichas por el Señor no quiere decir que despreciemos, rechacemos a nuestros padres o a nuestros hijos. Por supuesto que no. Contradeceríamos su propia palabra. Estaríamos en contra del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. O del segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando pones a tus padres o hijos por encima de Dios, no eres digno de Él. Porque creas un ídolo que entorpece en tu relación con el Señor y no lo glorifica. Y Jesús nos da ejemplo de ello. Lucas 8, 19, 21 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se le dio aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió y dijo a todos los que estaban allí, según los evangelios, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén, amén, amén. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Doctrina y praxis. Más sencillo, oír y hacer. Algunos padres quieren estar unidos a sus hijos a pesar de estar casados y fuera del hogar familiar, de una forma perjudicial, de una forma que no es correcta, pues quieren controlar y dirigir sus vidas. Como padres nos cuesta mucho cortar el cordón umbilical y dejar a nuestros hijos vivir su vida. Seguimos ordenando su vida, porque si no, la nuestra no tiene sentido. Esto es porque nuestra vida gira alrededor de ellos y no del Señor. Hermanos, voy a dar un testimonio. Yo hace cosas así de 2 años tuve una depresión emocional muy grande. Había nacido nuestro primer nieto y yo veía a mi hija con su familia, con su hijo, ellos en el Señor, en una iglesia y tal. Yo quería eso. A toda costa yo quería eso. Y se me fue la cabeza. Me daba igual dejar el trabajo, dejar la casa, dejar la iglesia, yo quería eso. ¿Por qué? Porque anhelaba lo que no había tenido. Yo no había tenido una familia estructurada,
No tenía padre, madre, pero una familia perdida. Pero una familia en el Señor creciendo, con unos niños, con unos nietos y todo eso. Yo quería eso. Y me daba igual todo. No tenemos que dejar a nuestros hijos que vivan su vida. Ser de apoyo, de ayuda, de consejo, pero no dirigir sus vidas. Y también hay el efecto contrario. Algunos hijos ponen su confianza y dependencia en los padres y no salen de ahí, de la casa familiar, de la dirección familiar, a pesar de estar casados y tener su propia familia, su propio hogar. Quieren estar protegidos y no ponen su confianza en el Señor. Para que sea Dios el que dirija sus vidas. Los evangelios hablan del ministerio de Jesús, hablan muy poco de lo que es la vida de Jesús de pequeño. Apenas nada. Pero me llama mucho la atención la relación que tiene Jesús con sus padres terrenales. Hermanos, ¿conocéis algún versículo en la Escritura que Jesús llame a José papá o padre? O mejor, ¿conocéis algún versículo en la Escritura que llame a María mamá o madre? Yo no he encontrado ninguno. Creo que hay dos pasajes donde Jesús se dirige directamente a María. Y vamos a ver de qué forma se dirige. Pero hay un pasaje en Lucas 2, 48, 49, que es cuando ellos van a la fiesta a Jerusalén y después regresan para Nazaret. Y los padres pensaban que Jesús estaba en la compañía de la familia. Él tenía 12 años. Y después de no encontrarlo, regresan a Jerusalén y lo encuentran a los 3 días en el templo, hablando con los maestros de la ley. Y le hace una pregunta: hijo, ¿por qué no has hecho esto? Y Jesús le responde con otra pregunta de una forma pública: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre he de estar? Pero los dos pasajes que he contado donde Jesús se dirige a su madre están uno en la fiesta de boda de Caná. Juan 2, 3, 4. Y veremos, hermanos, cómo se dirige a María. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienes vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Os imagináis que vuestra madre os dice algo y le contestáis así? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si yo de joven le digo eso a mi madre, vuelan las zapatillas. ¿Falta de respeto? Por supuesto que no. Pero vemos a Jesús de niño, en el pasaje que habíamos dicho, es que estaba sujeto a sus padres terrenales, en Lucas 2:51. Que creo que dice que regresando estaba sujeto a sus padres. Voy a buscarlo. 2:51. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, de pequeño estaba sujeto a ellos. Pero cuando empieza su ministerio ya cambia la cosa. Él sabe que está bajo la sumisión y obediencia de su Padre Celestial. Y tiene que hacer su voluntad, no la de los hombres. Hermano, me llama mucho la atención este pasaje, porque tiene mucha enseñanza, al menos para mí, ¿no? Si le dice Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado mi hora? Por el problema que había con el vino. Como sabemos, una fiesta judía podía durar varios días, hasta 7 días. Y allí no se ponían refrescos ni bebidas de todo tipo. Allí esta era la comida y la bebida era el vino. Faltar el vino sería una vergüenza para los novios y una deshonra para la familia. Podían perder su reputación. Y vemos ahí
cómo el pueblo de Dios puede también interceder. Porque aunque no era su hora, Jesús hizo un milagro. Y lo hizo por amor, por la motivación del corazón. Porque en un momento de necesidad, un momento de angustia, porque sería un momento muy crítico para los novios, para los familiares, porque allí en la boda pues eran familiares, los más allegados, eso. Y un desprestigio para ellos puede mover el corazón de Dios. Por eso el pueblo de Dios debe interceder y clamar. Por eso el Señor nos dice en su palabra que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Si el Señor conoce hasta antes de que salga la palabra por nuestra boca, las conoce. ¿Por qué tenemos que orar? Primero para que el Señor obre en nuestra vida. Y en ese momento el Señor actúa y hace un milagro. Un milagro que bendice. Un milagro que da honra a los novios y a la familia. ¿Por qué? Porque lo que hacían es que al principio, cuando la gente estaba bien, pues sacaban el mejor vino para que la gente lo apreciara y pudiera halagar a los novios, a las personas que estaban allí, ¿no? Y después sacaban, cuando la gente ya había bebido bastante y estaba contenta, pues ya sacaban el vino malo. Pero aquí vemos cómo el Señor, cuando obra en nuestras vidas y actúa, es para bendición, para honrarnos, para darnos lo mejor, lo más excelente. Y el Señor lo que hace en ese milagro es que convierte el agua en vino, pero no solo en un vino, sino en el mejor vino, en un vino excelente. Y eso le da honra a la familia. Y declara, cuando fue probado por el mestre Sala, dice, todos hacen esto, pero vosotros habéis honrado a todos los que estamos aquí, dando el mejor vino. Y eso es lo que nos da el Señor, lo mejor para sus hijos, que lo buscan a Él. Y me llama mucho la atención por ese pasaje. Y este pasaje también es escogido por la Iglesia Católica Romana para decir, es que María intercedió y así Jesús actuó. No fue por eso, no fue por María, porque la respuesta de Jesús fue para callar la boca a cualquiera. Fue por amor a los novios, por amor a los convidados. Fue por eso. Y si tuviéramos que hacerle alguna cosa a María, aquí está las últimas palabras de María, en este pasaje, que están registradas en la Escritura. ¿Y sabéis qué palabras son? Haced todo lo que Él os diga. Si tenemos que hacerle caso a María, María nos dice que le hagamos caso a Jesús. Sabemos por la Escritura que solo tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Muchas veces nuestros familiares son tropiezos para seguir al Señor. No queremos disgustarlos. Nos preocupa lo que dirán. ¿Qué pensarán de nosotros? A veces nos acaparan los prejuicios. Y muchas veces son de tropiezo. Por eso, otro que quería seguir a Jesús, le dice en Lucas 9, 59, 60. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mis padres. Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Según el pasaje paralelo en Mateo 8, 21, dice que este era un discípulo de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabras fuertes, palabras duras. Cuando despreciamos, rechazamos el evangelio de salvación, estamos muertos en nuestros delitos y pecados porque no hay salvación. Y los que están así, están muertos en sus delitos y pecados. Y como dice la Escritura, uno se tiene que ocupar de los otros. Nosotros estamos llamados a anunciar el reino de Dios. Y muchas veces perdemos el tiempo intentando convencer a necios, a gente que desprecia a Jesús, que desprecia.
Y el Evangelio no es para convencer, es para ser anunciado, para ser predicado, para ser proclamado. Porque no se trata de convencer, sino de que se convierta, y tú no lo vas a convertir. Es obra del Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, a veces echamos las perlas a los cerdos. Perdemos el tiempo. Y realmente el Señor que tiene que hacer la obra. Porque, como dice la palabra, mucha es la mies y pocos los obreros. Y hay todavía mucho pueblo. Porque si no hubiera mucho pueblo, el Señor ya hubiera vuelto. Cuando decidimos seguir a Cristo, al Señor, Él es lo primero. Pero ten por seguro que nunca el Señor te va a pedir algo que vaya en contra de su voluntad, algo en contra de su ordenanza. Tampoco quiere decir con esto que despreciemos a nuestros familiares y no lo honremos. Jesús lo hizo, como veremos en el siguiente pasaje donde se dirige a María. Y este segundo pasaje está en la cruz. Estando crucificado, vio a su madre. Juan 19, 26, 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este pasaje es muy importante para dar a entender la responsabilidad que tenemos con nuestros padres. Jesús, estando en la cruz, en su último momento de vida, antes de morir, se ocupa de la seguridad y el sustento de María. La Escritura nos da a entender que María era viuda, porque José no aparece por ningún lado desde hace tiempo. Una viuda en aquella época estaba desprotegida y sin sustento, completamente en la miseria si no tenía familiares que se ocuparan de ella. Por eso la Iglesia, uno de los fines que hace es guardar y proteger y sustentar a las viudas. Jesús la confió a su discípulo Juan. Podía haber sido otro, ¿no? ¿Por qué Juan? Por allí también estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea, gente con poder, con prestigio, con medios para poder sostener, ¿no? ¿Por qué Juan? Pues yo creo que fue por dos razones. Primero, era uno de sus discípulos de confianza. Cuando había algo importante, ¿a quién llamaba? A Pedro, Santiago y Juan. Es decir, más confianza que con él no podía tener con nadie. Qué mejor que dejar a su madre respaldada con la persona de más confianza. Y segundo, porque Jesús sabía, su omnisciencia la tenemos ahí, que Juan sería el único discípulo que no moriría martirizado, sino de mayor. La seguridad y el sustento de María estaban asegurados. ¿Veis, hermanos, cómo Jesús nos da ejemplo de cómo debemos actuar con nuestros familiares? Él es nuestro ejemplo perfecto. Pasamos a las amistades como vínculo afectivo. Los amigos son personas que nos influencian y mucho porque tenemos una gran relación personal con ellos. Nos conoce, sabe cómo somos, conoce nuestra personalidad, carácter, muchísimas cosas, hasta lo más íntimo. Pero tenemos que tener muy, muy en cuenta que no andan en los caminos del Señor. Ni van a compartir las mismas creencias que nosotros, porque no son hermanos en Cristo. Son amistades. Con más afecto o menos afecto. Y muchas veces no queremos dejar nuestras amistades ni la relación con ellos. Y a veces nos vemos envueltos en situaciones que nos edifican, que no nos hacen crecer en santidad. La mayoría de las veces son piedras de tropiezo a nuestra fe y caminar en obediencia al Señor. Porque no comparten nuestra fe. Y lo peor de todo, ¿sabéis lo que es peor de todo? Que andan en las cosas de este mundo. La Escritura nos habla de la decadencia del hombre por causa del pecado.
porque negaron, rechazaron seguir a Dios. Y hasta la misma creación da muestras de Dios, ¿no? ¿Qué cosas hacen los que están en el mundo? Pues en Romanos 1, a partir del 21, nos da una buena lista grande de todas las cosas que hace la gente del mundo, la gente que nos rodea, en la cual tenemos muchas veces amistades con ella. Pero escuchar, hermanos, que dice Romanos 1, del 28 al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto nada, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esas son cosas que hace la gente del mundo, la gente que nos rodea, la gente que nos relacionamos con ellos y a veces tenemos mucha amistad con ellos. Si lo pensamos, no nos interesa, no nos conviene. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es lo que sigue el versículo 32 de Romanos 1. Dice, no solo las que la hacen, sino que también se complace en los que la practican. Hermano, de suponer que nosotros no hacemos estas cosas o no debemos hacer estas cosas, pero si nos complacemos con las que la hacen, es como si la hiciéramos. Eres cómplice de los que la hacen. Te complaces con esos actos. Esto es lo que nos da a entender la palabra. Por eso las amistades, depende de qué amistades, no estoy hablando de todas, ¿no? Depende de qué amistades pueden ser piedra de tropiezo para nuestro caminar en Cristo. ¿Conocéis el refrán ese que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Pues a veces nuestro testimonio está en tela de juicio. ¿Por quién andamos? ¿Con quién andamos? Hablando de los conocidos, me refiero a vecinos, compañeros de trabajo, gente que conocemos, que no son amigos, no tenemos una gran amistad con ellos, relación con ellos, pero que nos relacionamos con ellos más o menos por diferentes causas. Como hijos de Dios estamos llamados a anunciar el Evangelio, no a complacer a la gente que conocemos y aceptar su forma de hablar, su forma de comportarse, o hechos que van en contra de los valores y principios de Dios. Por tal de agradar o complacer a estos para ser aceptados o bien vistos. Y a veces caemos en ese error. No nos gusta, pero nos reímos. A veces cuando dicen algo o hacen algo, ¿no? Buscamos la aceptación de las personas que nos rodean. Y esto puede llevar a complacer o aceptar lo que hace, apartándonos de llevar una vida en orden y agradable a Dios. Hermano, es muy sutil el pecado. Y el ser humano tiene una gran habilidad a ser permisivo, tolerante a las cosas pecaminosas por causa de nuestra naturaleza caída. Y nos hacemos insensibles a lo pecaminoso, a la maldad y al pecado que nos rodea. Y el pecado tiene algo malo, que nos cauteriza y nos quita el pudor. Tenemos ejemplos de lo que vemos, la televisión, las películas. Hermanos, decirme, ¿quién cuando ve a una mujer o a un hombre besarse que no están casados, apaga la televisión, se echa mano a la cara? No quiero ver eso, eso es horrible. ¿Quién? O ve besándose a un hombre y una mujer que no están casados, por decir poco, ¿no? No cuesta. O lo que oímos, palabrotas, insultos, chismes, chistes, que no edifican, no nos afectan ya. Hermano, hace menos de 100 años una mujer iba a la playa con un vestido que le llegaba desde los tobillos
hasta el cuello, con manga larga, y se bañaba. Y hoy nos da vergüenza ajena pasear por el paseo marítimo y ver lo que vemos. Yo a veces no comprendo la falta de pudor, ¿no? Vemos a una mujer que se ruboriza porque va por la calle y hace un poco de viento y se levanta la farda y parece que se le va a ver algo. Y después a los 2 días está en la playa, en Torles, con un tanga, a la vista de todo el mundo. No se entiende, las cosas no se entienden. Allí sí, en la calle no. Pero así están las cosas. Nos hacemos insensibles al pecado y cada vez más. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que guardarnos y saber lo que vemos, lo que oímos y con quién nos juntamos. Y pasamos al tercer punto, porque se nos va el tiempo. Tercer punto, la persecución. No solamente tenemos una lucha contra la carne, esa guerra interior entre la carne y el espíritu que se oponen entre sí. También hay una oposición como creyentes ante este mundo que nos rodea. El Señor en su palabra nos avisa que en el mundo, a este lado de la eternidad, tendremos aflicción, persecución e injusticia por causa de nuestra fe en Él. En Mateo 5, 10, 11 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. El miedo, el temor a lo que el hombre pueda hacer, nos puede apartar de los caminos del Señor. El no tener interés en el Evangelio, de no interesarnos, por qué dirán o qué hablarán de nosotros, o incluso negar nuestra fe. El miedo a lo que nos puede hacer el hombre. Y hermano, es lícito tener miedo. Es una emoción, una alarma que Dios ha puesto en nosotros. Si no tuviéramos miedo, seríamos temerarios. Pondríamos en riesgo nuestra propia vida y la vida de los demás. Pero es bueno tener a veces miedo, tener temor. Grandes hombres de fe tuvieron miedo en algún momento de su vida. Nos acordamos de Pedro, que por miedo negó al Señor 3 veces. O de Abraham, que por miedo a que lo matara, mintió y dijo que Sara era su hermana en vez de su esposa. Pero el Señor nos dice que somos bienaventurados, que somos gozosos, que estemos alegres. Si por su casa nos persiguen o nos vituperan o digan toda clase de males hacia nosotros, a veces mintiendo. Jesús, al terminar su discurso pascual, dándole la enseñanza a sus discípulos, le dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este versículo lo hemos dado hace poco. En el Señor tendremos paz. Aunque en el mundo tendremos aflicción, pero en el Señor tenemos paz. Y puedes tener mucha aflicción y sentir paz. Porque tu confianza no está en las cosas de este mundo ni en lo que tienes, sino la tienes en el Señor. Porque en Él podemos confiar. Porque es veraz, es fiel. Y lo mejor de todo, que dice que Él ha vencido al mundo. Él nos dice que ha vencido al mundo. Nosotros no lo vemos, porque vemos todo lo que hay. El Señor no está reinando. Pero no quiere decir que no lo veamos a que no sea una realidad. El Señor es fiel y veraz. Y cuando Él promete algo, lo cumple, sí o sí. Y sabemos que un día vendrá en victoria y pondrá este mundo en orden, bajo su poder. Aunque en este mundo y en nuestra vida tengamos enemigos, gente que está en contra nuestra, tenemos que amar a nuestro prójimo. Es el segundo gran mandamiento. Y dar buen testimonio a los demás. Somos sal y luz en medio de este mundo caído, en este mundo que nos rodea. Estamos acostumbrados a ver a los demás y a juzgarlos por la ley del talión.
talión. Es decir, tú me la has hecho, tú me la pagas. Tú me has hecho esto, ahora yo te voy a hacer lo otro. Es lo que vemos en este mundo. A defendernos, a exigir nuestros derechos. Pero escucha, hermanos, lo que dice el Señor en su palabra. Mateo 5, 43, 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Qué fuerte, ¿eh? ¿Lo entendemos? Repetimos, amar a nuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, lo estamos haciendo al revés. Cuando oramos, Señor, ayúdame, que mi enemigo, está en contra mía, que le caiga un piano encima y me deje tranquilo. Que está diciendo cosas de mí, me está injuriando, me está diciendo cosas, me está maldiciendo. Que le caiga algo, que le pase algo, que me deje en paz. No quiero saber nada de él, porque me aborrece. Yo también, no quiero cuentas con él. Orar por los que usted haga y os persiga. Hermanos, estamos orando, pero estamos orando por los hermanos que están siendo perseguidos. Oramos por sus enemigos, por los que los persiguen, por los gobiernos esos que no quieren que el evangelio ese. Oramos por eso, oramos por los hermanos para que el Señor los bendiga, que les cubra sus necesidades, que guarde a su familia. Al menos esa es mi oración por la iglesia perseguida. Pero yo no oro por el dirigente de Somalia o de Corea del Norte para que el Señor lo toque, lo quebrante y venga en arrepentimiento y fe. ¿O sí? Cuando leí esto digo, estamos haciendo al revés, Señor, perdóname. Yo lo estoy haciendo al revés. Hace poco Ana compartió un devocional y me gustó mucho porque hablaba sobre el sufrimiento como cristiano. Y lo voy a recordar porque tiene cosas muy interesantes. En 1 Pedro 4, 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En la persecución, en la aflicción, tenemos que glorificar a Dios. No tenemos que avergonzarnos por ello. 1 Pedro 4, 16, este versículo que hemos leído, hace referencia a la posibilidad de que un cristiano padezca por su fe. En este mundo actual, donde hay tantos derechos, donde hay tantos recursos, la idea de sufrir por nuestra fe parece algo extraña, algo irracional, ¿no? Pero hay muchos lugares donde los cristianos son perseguidos y discriminados por su fe, incluso llevados a ser maltratados, encarcelados o asesinados por creer en Jesucristo. Pero también es posible que los cristianos experimenten otro tipo de sufrimiento, como es la discriminación en lugares de trabajo e incluso la burla de amigos, familiares por su fe. Pero Pedro nos anima a que no nos avergoncemos de sufrir por ser cristianos, sino que glorifiquemos a Dios en medio de esta sociedad que nos rodea, en vez de sentir vergüenza. Porque si sentimos vergüenza del Evangelio, sentimos vergüenza de nuestro Señor, el Señor nos dice palabras muy duras. En Marcos 8:38 nos dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga a la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nos avergonzamos de nuestro Señor, el Señor se va a avergonzar de nosotros también. Hay persecución en diferentes lugares de este mundo, con riesgo a perder la vida. Hay países que está prohibido hablar de Cristo, ser cristiano, declarar la fe que profesamos. Pero hermanos, creo que en todo lugar de este mundo hay rechazo y persecución en mayor o menor medida por causa del Evangelio. Si en algún lugar no la hay,
es porque el creyente es permisivo a la sociedad que le rodea. Este mundo está en contra de Dios y está influenciado por el Dios de este mundo. Y Satanás está en oposición a Dios y a su palabra, y por ende a todo creyente. Por ello tenemos que saber con quién andamos y qué hacemos. Porque la maldad y el pecado no solo está en este mundo que nos rodea, también desgraciadamente está en medio de la iglesia. En medio del cuerpo de Cristo también está el pecado y la maldad. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndolo a los Corintios, nos dice estas palabras dirigidas por el Espíritu Santo. 1 Corintios 5, 9, 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso tendríais que salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con tal ni aún comáis. También el peligro está dentro del cuerpo. Por eso decimos y dice nuestro pastor, no todos los que están en la iglesia son salvos. Tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero solo el Señor es el que salva. Hermanos, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso. Pero hoy en día el creyente pasa desapercibido en medio de esta sociedad, desgraciadamente. No podemos identificar por la calle, en la manera de hablar, en la manera de comportarse, el que es creyente y el que no es creyente. No pasa como antiguamente en la iglesia primitiva, como dice Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Nos descubre nuestra manera de hablar de que somos creyentes? ¿Nuestro comportamiento? ¿Nuestra forma de actuar? Tenemos que pensar en eso. Debemos expresar el carácter de Cristo en todo momento como creyentes. Y a mí me falta mucho para eso. Estoy seguro que si los creyentes fuesen radicales, no legalistas, sino radicales en todo lo que el Señor nos manda en medio de esta sociedad, tendríamos rechazo y persecución en todo lugar. ¿Te lo repito, hermano? Sí. Si fuésemos radicales en todo lo que el Señor nos manda en su palabra, tendríamos rechazo en toda la sociedad. Si tú a cualquiera que está blasfemando le dijera no se habla así porque el Señor no quiere que blasfeme, todo el que mienta le dijera esto y esto, no hay quien te hablara. Tú ibas por una acera y los demás iban por otra, como mínimo, si no te apaleaban. Por ello tenemos que tener en cuenta y poner nuestra confianza en el Señor y no avergonzarnos del Evangelio de salvación ante los demás. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y a veces, y a mí me ha pasado, me he avergonzado del Evangelio. Me he avergonzado porque ha habido gente a mi lado que ha hablado y yo me he callado. Que han dicho algo y yo me he ido. Pero a través del sufrimiento podemos glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en medio del sufrimiento? En primer lugar, es importante recordar que Dios está con nosotros en todo momento. Dios está con su pueblo en cada momento. El Señor no te desampara, no se va y te deja. Tú te vas. Somos nosotros los que nos distanciamos del Señor. Incluso en momentos de dolor y dificultad, cuando sufrimos como cristianos, podemos encontrar consuelo en los medios de la gracia que Dios nos ha dado, en la oración, la comunión y la meditación de la palabra. Si nos aferramos ahí, nuestra aflicción va a ser gozo, va a ser alegría.
Además, nuestro sufrimiento puede tener un propósito mayor en la vida de otras personas. Al enfrentar el sufrimiento con fe y fortaleza, podemos ser de testimonio a otros. Demostrar que nuestra fe es real y esperanzadora. Hermano, en Puente Genil, en Córdoba, donde está nuestra hija, hay un ministerio que se llama Aliento de Vida. La persona que lo lleva, el director con su esposa, han pasado por todo lo que te puedas imaginar. Él ha estado en la droga, perdió su familia, perdió todo, su trabajo, todo lo perdió. Pero el Señor lo rescató. Restauró su vida, restauró su familia. Y él emprendió este ministerio de coger a drogodependientes y guiarlo en los caminos del Señor para que pudieran salir de ahí. Y él me decía, Paco, yo cuando veo un ingreso, alguien que viene en el centro, sé de qué pie cojea. Yo me las sé todas, porque él ha pasado por ahí. A veces no sabemos por qué pasamos por situaciones o por cosas, pero el Señor sí lo sabe y tiene un propósito con ellas. Por eso tenemos que dar gracias. Como dice, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. ¿Ven? También es importante recordar que el sufrimiento no es permanente, no es para siempre. La Biblia nos asegura que aquellos que confían en el Señor y lo siguen fielmente encontrarán la vida eterna junto a Él. El sufrimiento y la persecución pueden ser temporales y de hecho son temporales. Nuestro tiempo en este mundo es temporal. Pero la recompensa de seguir a Cristo son eternas. ¿Cómo se puede comparar padecer un poco de tiempo con la gloria eterna? Le damos tanta importancia a nuestra vida, a lo que vivimos, a nuestra corta vida. Le damos tanta importancia, pero no tiene importancia. Para la humanidad, tu vida no tiene importancia. Cuando pasen 2 o 3 generaciones por ti, ¿quién se va a acordar de ti? Pero le damos tanta importancia que desechamos la vida eterna por tal de vivir una vida agradable en las cosas de este mundo. Primera de Pedro 5:10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Amén. El Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecernos como hijos suyos en su reino. Amén. Amén. Un día como pueblo de Dios el Señor nos glorificará y seremos llevados a su presencia para darle la gloria y la honra que solo Él se merece y recibir la herencia de los santos en luz. Pero, mientras tanto, estamos aquí, en este mundo. Y como representantes del reino de Dios tenemos que estar firmes y a veces padecer. Hay un coste de seguir a Cristo. Hay un coste. ¿Estás dispuesto a pagar ese coste? Para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? Amén. Hermanos, ¿sabéis lo que dice el Señor de ustedes? Pues está en la palabra. Primera de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas. A buscar, Señor,
tu presencia. A cada día, Señor, andar en tus caminos en obediencia a ti. A morir a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, en tu paciencia, Señor, tú estás con nosotros. No nos dejas ni desamparas, sino cada día estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir a ti confiadamente. Sabemos que en ti hay paz. Ayúdanos, Señor, cada día a relacionarnos con este mundo de una manera correcta, Señor, de una manera agradable a ti, Señor, para darte la gloria a ti, a dar buen testimonio, a ser luz y sal en medio de los demás, a poder anunciar tu reino, anunciar tu palabra, Señor, y a ser un instrumento en tus manos para gloria tuya, Señor. Obra con poder y fortalécenos, afírmanos, Señor, para poder resistir la persecución, la injusticia, Señor. Y que día a día, Señor, estemos firmes en tus caminos, velando y poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo, para que tu nombre, Señor, sea exaltado en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, para gloria y honra tuya. Amén. Amén.